Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Blanco Calderón y el día de hoy les quiero hablar de un autor conocidísimo, un superventas, una referencia fundamental de la cultura del siglo XX y del siglo XXI. Me refiero al señor Stephen King, del cual he leído su primera novela, Carrie. De hecho, de Stephen King yo solo había leído una novela que me había encontrado en la biblioteca de mi casa en Caracas en la adolescencia, que en español se titula Maleficio. Recuerdo que no me gustó mucho, creo que ni siquiera la terminé. Y había leído también más recientemente su libro sobre la escritura, que se titula en español Mientras escribo, y que es una maravilla. Es muy divertido y muy didáctico y lo uso constantemente en mis talleres de escritura creativa. Yo conocía o conozco a Stephen King sobre todo por las adaptaciones a la televisión y al cine que se han hecho de varias de sus obras, como Carrie, Misery, El Resplandor. Lo primero que debo decir para brindar un poco de contexto es que Carrie fue publicada el 5 de abril de 1974 por el sello estadounidense Doubleday. La novela fue captada por un empleado de la editorial Doubleday que conocía a Stephen King, Bill Thompson, quien después también descubriría a otro gran autor superventas, John Grisham. Thompson compró los derechos de la novela de Carrie por $2.500, un monto que, como lo recuerda el propio Stephen King muchas décadas después, era un monto bajo incluso para los años 70. Pero como él y su familia estaban en una situación de precariedad tan fuerte, a aquellos les pareció una fortuna y con eso se compraron un carro. Después, a medida que se aproximaba la fecha de salida de la novela, los derechos de Carrie se vendieron para la edición de bolsillo por un monto de $400.000. El mismo monto que obtuvo Mario Puzo unos años atrás al vender los derechos de bolsillo de su gran superventas, El Padrino. Hay que acotar que Carrie, aunque es la primera novela publicada por Stephen King, no fue la primera que escribió. De hecho, Carrie es la cuarta novela que había escrito Stephen King, y esto es interesante decirlo porque da cuenta de un aspecto que suele dejarse de lado en un autor tan exitoso, que es todos los años de anonimato, de trabajo duro, de fracasos, de rechazos que suelen sufrir los autores antes de alcanzar el éxito, antes de conquistar al público lector. Las novelas que ya había escrito antes de publicar Carrie se titulan Rabia, que por cierto está descatalogada, de eso hablaremos quizás en otro programa, La Larga Marcha y El Fugitivo. Y es interesante ver que al principio el propio Stephen King no confiaba mucho en su personaje ni en su novela. Él comenzó escribiéndola como un cuento, luego fue un cuento que se le fue saliendo un poco de las manos y se transformó en una incipiente novela corta, pero no le gustaba el personaje, no le gustaba la historia y botó esas páginas a la basura. Por suerte, Tabby, su esposa, rescató las páginas de la basura, las limpió, se sentó a leerlas mientras su marido estaba dando clases en el instituto, y cuando este regresó a la casa le dijo: Stephen, esta novela tiene potencial, vale la pena, creo que tienes que terminarla. Y por fortuna le hizo caso a su esposa y el resto es historia. Poco después, los derechos de la novela para su adaptación al cine fueron comprados y se hizo la adaptación cinematográfica de Carrie por el director Brian De Palma, creo que en el año 1976-1977, con Sissy Spacek en el papel protagónico. Esa película es una película maravillosa que yo creo que todos o casi todos hemos visto, y a partir de aquí creo que se va a empezar a dar la suerte y, entre comillas, la tragedia de Stephen King como autor. La suerte porque su talento
su capacidad imaginativa va a impactar de inmediato a las editoriales y a los lectores y va a provocar que la casi totalidad de su obra escrita y publicada haya sido adaptada, bien sea a la televisión, bien sea al cine. Pero, como suele suceder en estos casos, las películas o las series de televisión muchas veces es lo primero o lo único que los lectores o espectadores conocen de las obras de Stephen King. De hecho, ese es en realidad también mi caso. Y esto genera un efecto quizás contraproducente. El leer la novela como una especie de posterior a la película, como una especie de versión defectuosa de las películas, lo que genera siempre una comparación en la cual una de las dos formatos sale perjudicado, ¿no? De hecho, provoca a veces incluso la impresión de que a Stephen King uno ya lo ha leído cuando, como es en mi caso, lo había leído prácticamente nada o muy poco. Ahora bien, ¿cuáles son las impresiones que he tenido leyendo Carrie de Stephen King? Bueno, lo primero que es importante, bueno, me lo pasé bomba, me lo pasé muy bien leyendo su novela. Me pareció una novela muy bien escrita, muy bien tramada, con una panoplia de recursos que dan cuenta de que Stephen King es un escritor de mucho talento, de mucho oficio, como lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Parece tonto que alguien como yo diga estas cosas ahorita, como si estuviese descubriendo el agua tibia, pero el asunto es que Stephen King suele ser catalogado o descartado como literatura seria por el tipo de registros de sus obras. Y yo creo que, bueno, esas separaciones en el fondo pueden tener un sentido. Yo no creo que Stephen King apueste a un tipo de literatura como la de un Borges o la de Joyce, pero lo que sí me parece cierto es que Stephen King es un autor muy consciente de lo que está haciendo, con un abanico de recursos y de técnicas que están a un primerísimo nivel, ¿no? En el caso de Carrie, esto es interesante porque la novela, a diferencia de la película, nos va planteando dos niveles narrativos. Por un lado está la historia de Carrie, cuando le viene su primer periodo, la historia de la convivencia con su madre, que es una fanática religiosa, la historia de Carrie y todo el bullying que sufre en el colegio, los maltratos, el acoso y la sorpresiva invitación a asistir a la fiesta de fin de curso con el muchacho guapo del colegio y qué es lo que va a pasar. Eso es una de las líneas narrativas de la novela. Ahora, me sorprendió encontrar en la novela que desde el principio hay otro plano narrativo que ya empieza a referirse de entrada a la tragedia. Ese otro plano narrativo está articulado a través de una serie de supuestos reportajes, artículos de prensa, actas de interrogatorio policial y de juicios, libros publicados todos sobre la gran tragedia que ocurrió en el pueblo o en la ciudad de Chamberlain y referidos al caso extraño de Carrie White y esa niña diabólica, muchacha diabólica con poderes telequinéticos, ¿no? Es en esta forma de entreverar estos dos planos narrativos donde, insisto, que se ve la maestría técnica de Stephen King. Es de verdad fascinante. Hay una serie de personajes secundarios como la profesora o el director del colegio que en la novela me parece que están mucho mejor desarrollados de lo que se puede ver en la película. Ahora bien, creo que la novela se le va de las manos a Stephen King en el último tercio, precisamente en esa escena ya famosísima en que Carrie es designada reina del baile junto con el muchacho Tommy y les arrojan dos baldes de sangre de cerdo y ahí es donde ella se transforma, donde esa escena icónica ya de Sissy Spacek bañada en sangre, abriendo los ojos y cerrando las puertas del auditorio e incendiándolo todo, ¿no? Esa escena, yo creo, todo ese efecto final
En la película es muchísimo más efectivo. En el libro no llega a ser tan impactante, sobre todo porque para Stephen King lo que hace, la venganza de Carrie, no se limita a lo que sucede en el lugar donde hacen el baile, donde hacen la fiesta. Es decir, Carrie va a hacer explosionar, a incendiar todo un pueblo entero. Y por eso el último tercio de la novela prácticamente está ocupado por la venganza de Carrie. A esto me refería un poco antes de que es un poco injusto hacer siempre estas comparaciones, pero lamentablemente es inevitable. Sí creo, insisto, que en el momento, en el clímax de la historia, la película de Brian De Palma es muchísimo más efectiva que la novela, pero también es cierto que sin la novela, esa película y todas las otras que se han hecho a partir de obras de Stephen King no hubiesen podido ser realizadas. Entonces, nada, me gustaría saber si ustedes han leído a Stephen King o si solo han visto las películas y la serie como me había pasado a mí. Y si es el caso, los invito a no dar por sentado y conocida su obra y a leerlo. Como siempre, si me han seguido hasta acá, no me queda sino darles las gracias, recordarles que por favor no olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita, denle like y nos vemos en una próxima entrega. Chao.